Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Un bandazo por otro lado. Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar con el director de la FLIP, Jonathan Bock, sobre violencia en línea contra las mujeres, violencia de género en línea. Mi nombre es Ana Bejarano, yo soy la directora del 20, otra ONG dedicada a la defensa de la libertad de prensa. Y queríamos empezar como haciendo una caracterización de qué se trata ese fenómeno de la violencia contra las mujeres en línea, ¿cierto? Sí, Ana, buenas tardes, muchas gracias a Somedios y bueno, al Ministerio por abrir este espacio de conversar alrededor de un fenómeno que, como vamos a hablar con Ana, pues tiene unas características particulares. También podemos pensar en algunas fórmulas que pueden hacer que los espacios de discusión en línea, particularmente para periodistas mujeres, pero en general como una plataforma de expresión, pueden ser espacios más seguros y espacios donde realmente pues, se pueda tener un lugar para difundir información, para expresarse sin necesariamente tener pues, los problemas que se enfrentan en algunos casos cuando se está hablando especialmente de temas sensibles. Sí. Entonces, pues no sé si ustedes han visto, y yo para preparar esta conferencia estaba buscando casos de personas que hayan acusado, mujeres que hayan acusado violencia en línea en contra de ellas. Realmente las únicas registros que hay de eso es cuando la gente judicializa el caso, que ahorita hablaremos un poco de eso, que implica judicializar estos casos, cuando sí, cuando no. Pero es difícil rastrear de qué se trata la violencia en general de género, porque, como ocurre en otros ámbitos de la vida, es profundamente normalizada, ¿cierto? Entonces se toma también, incluso en el debate público, cuando es encendido y cuando es explícito, como parte de lo que debe soportar una mujer cuando tiene una voz pública. Entonces es como, no, pues eso es a lo que debe atenerse por ocupar este lugar, por hacer esta expresión, por participar en el debate público de X manera. Entonces lo primero sí creo que son como esos retos cognitivos de poder identificar cuando realmente hay un patrón de violencia, que no se trata solamente de un debate público álgido o una confrontación de ideas extrema. Y además de eso, yo creo que parte de la violencia que se dirige contra las mujeres en línea es específicamente porque todo el mundo en las redes sociales se enfrenta a la gente de manera cruda y se ven expresiones difíciles para todos los lados. Y se insulta también, por supuesto, a los hombres. ¿Cuál es la diferencia, creo yo, de la violencia que enfrentamos las mujeres en línea? Es que siempre tiene como la finalidad de desacreditar a la voz. No es un insulto solamente basado en género, sino usted no tiene el derecho de decir lo que está diciendo o participar de lo que está diciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas veces esos insultos están atados a atribuirle a la mujer
que todo lo que ella dice o hace es porque trabaja con X, porque, digamos, atribuírselo a un hombre. Entonces es desconocer también su voz, su independencia, su autonomía para poder participar en el debate público. Cuando se infantiliza, por supuesto, el clásico niñita que volean por todos lados, sumado a muchísimas otras calificativos, por supuesto, más graves, pero ese también es grave porque busca de nuevo entonces cuestionar el lugar que ocupa esa persona, esa mujer en el debate público. O sea, eres una niña, no es suficiente para que opines sobre esta materia, no eres una voz autorizada en este asunto. O por supuesto también la sexualización de la voz de la mujer, que entonces, y ustedes se fijan en los comentarios en redes sociales, es a veces hasta gracioso, porque cuando se acusa a la persona que sexualiza a la voz pública femenina, muchas veces los señores, que suelen ser lamentablemente señores o bots sin género identificado, lo toman como no, era un cumplido. Me parece que es que está buenísima, ¿cierto? Como que ese es un poco el raciocinio de los argumentos que sexualizan las voces femeninas, que es de nuevo quitarles la agencia y quitarles el lugar de usted puede quitarnos la agencia de poder hablar sobre alguna materia, porque realmente lo que pasa es que está buenísima o es guapa o una explotación de alguna característica física. Entonces yo creo que eso sería lo primero que yo diría que es como difícil de identificar por mucho de lo que pasa en redes sociales y también descalificante en todo sentido, incluso del lugar de las mujeres en el debate público. Y ahí, Ana, o sea, está intrínseco en lo que tú estás planteando, pero que creo que hay que volver a repetir siempre de por qué es importante proteger los espacios de las plataformas digitales, y es que porque precisamente han permitido que sea el lugar de conversaciones y debates que no se tenían en otros espacios antes de esta normalización o el uso tan amplio y masivo de las redes sociales, ¿sí? Hablar de aborto, hablar de prostitución, de la abolición de la prostitución, de los derechos de las mujeres, reproductivos, ¿sí? Son muchos temas que le dan en el corazón a los asuntos de una sociedad que no teníamos, digamos, como en esa misma dimensión previamente a, como digo, la masificación de las redes sociales. Y por eso también hay una reacción tan violenta que muchas veces es orgánica, pero otras veces no lo es automatizada, y ahí es donde hay que poner uno de los puntos de atención, porque entonces está bien, si no es automatizada, ¿quién está detrás de organizar pues que haya un acoso digital, que es una de las primeras características de lo que entendemos por violencia digital, ¿no? Si una persona, cualquier ciudadana, quiere expresar una opinión sobre estos temas y de repente tiene una reacción agresiva en la que tiene 100 cuentas, 1000 cuentas que están posicionando un hashtag en contra de ella, que están hablando de, como decía Ana, unos insultos por ser mujer, pues ahí ya tenemos un fenómeno de violencia que busca silenciar la expresión, ¿no? Que no es necesariamente porque esa persona esté apoyando una posición política, no es porque esa persona esté pensando o esté ligada a un grupo o a un sector. Entonces, ahí empezamos como a decir, aquí hay una plataforma importante para la expresión, para la construcción de diálogos, y por eso debe ser protegida. Y empecemos entonces a caracterizar pues cómo surge esa violencia, ¿no? Que es, pues como tú estabas mencionando, entonces empiezan a aparecer unos insultos específicos y dirigidos a una mujer. Después entonces empiezan a haber unas acciones que pueden tener una dimensión o un impacto más fuerte, que los hemos visto, por lo menos desde la fundación, a los casos que le hacemos seguimiento, pues son a las periodistas mujeres. Entonces, pues por mencionar uno de los casos que ya después lo profundizaremos en una acción judicial que iniciamos, el de Camila Zuluaga, ¿no? Una periodista de
Noticias Caracol, que ha sido pues además una trayectoria amplia y es un referente, una voz visible con muchos seguidores, y pues sobre ella ha habido estas acciones en las que buscan, como digo, sistemáticamente silenciarla, generar toda un sistema de reacción cada vez que hay una posición también de una opinión personal de ella, más allá de su trabajo como periodista, cuando esas opiniones se quieren silenciar. Entonces, aquí sí estamos hablando de violencia, ¿no? No hay que minimizarla, no hay que normalizarla, y sí estamos hablando de unas, como digo, acciones coordinadas, y empezamos ahí pues a tejer esos puntos de, entonces, pues esto, qué fibras está tocando y a quién le puede interesar pues que se activen estos procesos de silenciar o de amedrentar a voces importantes en el debate público. Sí, yo creo que es importante poder entender cómo funciona tanto desde quienes lo ejercen, pero también de cómo quienes lo reciben. ¿Cuál es el efecto que eso genera en las mujeres? Y es lo que dice Jonathan, es por supuesto un efecto de silenciamiento y de censura. Y fíjense que es parecido y es extraño y las feministas llevamos décadas tratando de explicar en qué consiste el acoso de, por ejemplo, el jefe que le toca la nalga a la trabajadora en el ascensor. Y llevamos décadas tratando de explicar por qué esa es una conducta reprochable y por qué es difícil, por qué genera problemas en la carrera, en el desarrollo profesional de la mujer, porque trunca procesos emocionales y personales de esa trabajadora particularmente. Y pasa lo mismo con la violencia en línea, que estamos todo el tiempo tratando de explicar por qué esos pequeños episodios de fenómenos de violencia son importantes, porque no es solamente, ay, tenga piel de cocodrilo, usted es una voz pública, usted tiene que aguantarse eso, ¿cierto? Entonces es empezar como a volver a entender en qué consisten esos ataques. Ya lo había dicho antes, digamos, cómo se usa, pero después la consecuencia para las mujeres que reciben violencia en línea sí es repensar ciertas líneas de investigación, por ejemplo, para las periodistas. Si cada vez que una periodista toca un tema o hace un análisis frente a un asunto que suele ser contencioso, lo que va a recibir es una horda de ataques en línea dirigidos a cómo se ve, cómo se expresa, digamos, descalificando su voz, eso por supuesto genera un fenómeno de autocensura y genera que la periodista se lo piense dos veces al enfrentar. Y esta no es una cosa que podamos evitar, porque yo también creo que muchas veces se dice, pues entonces no use Twitter, no use Instagram. ¿Qué tipo de consejo es este hoy en día realmente para un periodista que quiere difundir su trabajo? Incluso si trabaja en un gran medio de comunicación y tiene vías para difundir su trabajo que no sean las redes sociales. Vemos a todos los grandes periodistas de los grandes medios de comunicación en redes sociales, promocionando su trabajo, promocionando su nombre. Entonces, la opción de no estar en esa plaza pública, por un lado, es hoy en día, digamos, una realidad muy difícil de cumplir. Y por el otro también es muy injusta, porque la solución no puede ser esa. La solución no puede ser, entonces no tenga redes sociales, porque a usted le cogieron con el sainete de que su voz suena de esta manera, o su jefe en tal medio de comunicación es este. Cualquiera sea el estribillo del que se le acuse a la mujer, entonces la reacción no puede ser, pues entonces mejor no use eso porque es que usted tiene una granja de bots que la persiguen cada vez que usted trata un asunto contencioso. Queremos también atender cuáles serían posibles soluciones o maneras de mirar este asunto, pero yo quería antes que, bueno, no sé si quieres decir algo sobre esto que acabo de decir, pero también que nos contaras de la sentencia de la FLIP, que creo que es muy importante. Sí, porque creo que sirve un ejemplo para como mostrar también por qué es tan difícil a veces identificar o cuál es digamos, como las fronteras a las que pues hay que referirse cuando estamos hablando de este acoso digital, ¿no? Porque como partimos de una base que no es fácil identificar cuando se trata de una respuesta genuina, real,
¿no? Que también estaría haciendo uso de su libertad de expresión, y cuando se trata de una acción coordinada, pues es cuando empezamos a tener los problemas de identificar cuando podemos pensar que es un acoso, pero con un ejemplo creo que lo podemos hablar, además es un ejemplo muy reciente de la periodista Laura Ardila, que lanzó el libro La Costa Nostra, un libro sobre el que pues hubo también muchos intentos y presiones para que pues no pudiera publicarse, ¿no? Primero con la editorial, que era la editorial Planeta, la editorial Planeta canceló unilateralmente el contrato, después otra editorial, Rey Naranjo, tomó el libro para imprimirlo, y a partir de ahí empezaron a haber una serie de constantes hechos en redes sociales que lo que buscaban era lo mismo: presionar para descalificar, para deslegitimar, para cancelar la publicación que quería hacer Laura. Y esto eran cuentas que pues no podemos identificar cuáles son reales y cuáles no, y eran sencillamente empezar a decir pues es que Laura está a una orilla ideológica diferente a la de la familia Char, que es la familia que está retratada en la investigación, Laura está a los intereses de otra persona, y empiezan ya después los descalificativos dirigidos a como su condición de ser mujer, que es prepago, que no, que está vendiéndose, ¿no? Siempre con esa referencia de vender su cuerpo o su trabajo por eso. Entonces, y esto fue en los últimos 4 meses una constante que lleva también pues a que en este caso Laura, por supuesto, se vea intimidada a seguir publicando en las redes sociales, y que se vea intimidada a ver cómo se le puede dar difusión. Entonces creo que ese es un ejemplo de acoso digital que incluye pues como varias formas de esta violencia, y muestra el impacto que termina teniendo también negativo en un trabajo de difusión sobre un asunto de interés público, que es pues evidentemente la radiografía de una familia que está en el poder en Colombia desde hace varias décadas. Entonces, creo que ahí podemos también como identificar algunos puntos importantes frente a la violencia. Y sobre lo que mencionabas de este proceso que precisamente busca visibilizar esta violencia, en la Fundación para la Libertad de Prensa empezamos en el 2019 y tomamos 9 casos de periodistas que queríamos también que representaran diferentes líneas editoriales, diferentes a lo mejor relaciones con posiciones ideológicas, periodistas con referencia o con notoriedad nacional, pero también local, para mostrar que esto no se trata de, pues es que estamos solamente contra una periodista de un medio de comunicación porque hace mal su trabajo, o estamos atacando a esta periodista por esto, ¿no? Sino que es un fenómeno estructural que, como estamos conversando, pues hace parte también de silenciar un tema. Y con estos 9 casos presentamos una tutela para mostrar pues no solamente cómo se constituye o cómo se caracteriza estos factores de violencia, sino también pues que no tenemos las herramientas suficientes para prevenir este tipo de violencia. Y fue una tutela que después de más de un año, año y medio, la Corte Constitucional la seleccionó, y en su fallo y en su sentencia pues da unas puntadas muy importantes, y una de esas que me parece clave poder resaltar es cuál es el papel que juegan también los movimientos y partidos políticos cuando entendemos que muchas veces este tipo de ataques o de violencia pues viene también motivado por intereses políticos, ¿no? Y es uno de los actores que pocas veces sale mencionado en este asunto, ¿no? Que normalmente, bueno, las plataformas no tienen suficientes herramientas para poder contrastar esta violencia, o los usuarios, ¿no? Tampoco hay, pues, digamos, como no se ajustan a las normas comunitarias, o diferentes motivos, pero los actores políticos normalmente no salen en esta discusión,
y lo que hace la sentencia de la Corte es precisamente señalar y decir, pues son los actores políticos, y le da unas órdenes al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de las TIC para que regulen y para que puedan presentar un proyecto de ley que vaya dirigido a disminuir también la violencia que hay contra periodistas mujeres. Y fíjense quiénes eran las periodistas que accionaron a través de la FLIP. Era Vicky Dávila, Camila Zuluaga, Lina María Peña, Larisa Pisano Rojas, Andrea Dávila Claro, María Jimena Duzán, Claudia Gurizati, Mayuri Trujillo y Cecilia Orozco. Es decir, todo el abanico ideológico representado ahí de los diferentes periodistas, que también muestra que esta es una estrategia de comunicación política también. Por supuesto que conduce a la censura, pero este es un uso generalizado, como dice Jonathan, de diferentes actores políticos, de partidos políticos, de los estrategas en comunicaciones, y se utiliza sin distingo de dónde esa mujer se para en el debate público, si es de izquierda, si es de derecha, si proviene de la sociedad civil, si es periodista de un gran medio de comunicación o una periodista independiente. Digamos, se convierte también en una manera de enfrentar lo que dicen las mujeres en el debate público. Y yo creo que eso es profundamente peligroso, porque entonces lo que termina ocurriendo es que no hay debate con las ideas que planteamos las mujeres. No, siempre es contestado, o muchas veces es contestado cuando se activan estos protocolos, con la descalificación de esa voz. La posibilidad de entrar en unas dinámicas de acoso y de ataque sin poder decir, bueno, esta persona tiene razón en esto o en esto otro que está planteando. Y eso es profundamente dañino, por supuesto, para las mujeres, pero lo es también para el debate público, para la heterogeneidad del debate público. Porque entonces estamos convirtiendo las voces públicas femeninas en objeto, en blanco de ciertos ataques que ya no las permite a ellas ser vehículos realmente de ideas. Ya no podemos ser cuando se utilizan estas estrategias. Yo quería preguntarle una cosa a Jonathan y tal vez distanciarme algo de lo que dijo, y es, o no distanciarme, pero pensar cómo podemos solucionar esto, porque dice, claro, cuando son una granja de bots, pues ahí seguramente hay una actividad política pagada, organizada para destruir alguna voz pública femenina, o el libro de Laura Ardila, por ejemplo, ciertas cosas que quieren ser silenciadas, pero cuando lo hace una persona, que es como la manifestación orgánica de su libertad de expresión, también lo es de un discurso de odio, puede ser, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder enfrentar eso sabiendo que los únicos discursos que no están protegidos, y yo sé que al director de la FLIP lo pongo en problemas a hablar de esto, pero estamos solo nosotros acá, a nadie le vamos a decir, cómo enfrentar también cuando las personas, incluso orgánicamente, entonces incurren en discursos de odio? Porque creo que es igual de ilegítimo que la granja de bots. Es decir, es igual, tal vez no igual de peligroso en su dimensión, pero es igual de no protegido y es igual de reprochable. Claro, esa persona, como ya lo dije antes, separa una cantidad de prejuicios y de concepciones de lo que es el género y de lo que es el debate público y de lo que son las ideas que provienen de una mujer, que seguramente ni siquiera piensa que está incurriendo en un discurso de odio, pero pues ya llega el momento en que, hombre, algo tenemos que hacer, ¿o no, director de la FLIP? No, por supuesto, y yo creo que y es importante esa precisión, porque además de lo que pueden ser las respuestas automatizadas o estos ataques automatizados, por supuesto que hay otros fenómenos que hay que atender, ¿no? Y, por ejemplo, unos funcionarios públicos. Ahí hay una clara asimetría de poder entre la voz que pueda tener, y esto es otro ejemplo también real. Los ejemplos que estoy poniendo es el del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, con la periodista Ana Cristina Restrepo, que no solamente terminó diciendo mentiras sobre las cuales tuvo que rectificar, sino que también le dijo que era una periodista vendida, y sobre eso tuvo que rectificar. Entonces, identificando que es una persona que podría estar diciendo que tiene su
derecho a la libre expresión, pero pues una vez que tiene la investidura de funcionario, pues no la tiene más limitada y estamos en ese escenario de asimetría de poder. Entonces, cuando se trata de funcionarios públicos, creo que es muy claro también identificar esto. Ahora, entramos en una zona donde personas que igual tienen una tribuna grandísima en redes sociales, que pueden tener millones de seguidores y que solamente por esa verse, digamos, en una posición de mayor alcance y de mayor fuerza entre sus seguidores, pues también terminan generando acciones intimidatorias en contra de periodistas mujeres, ¿no? Que lo que busca pues precisamente es como minimizarlas y callarlas, que yo no sé si sería muy acertado hacer la comparación con el caso del cineasta Ciro Guerra, con las periodistas de Manifiesta. Volcánicas. De Volcánicas, del medio de comunicación Volcánicas, que hizo una denuncia muy seria sobre acosos sexuales por parte de Ciro Guerra. Y que eso terminó en un proceso judicial muy desgastante y que tiene una implicación que puede ser también como similar en esa asimetría de poder de personas que buscan pues también intimidar y amedrentar voces de periodistas. Sí, y entonces, digamos, ¿hacia dónde puede virar también el problema cuando todos los que defendemos la libertad de expresión desde la sociedad civil estamos todo el tiempo diciendo que no se judicialicen las causas de la libertad de expresión, que es un gran, tal vez no sé si dogma, pero una idea que se repite mucho, y es: ojalá las causas de la libertad de expresión que se judicialicen sean excepcionales y sean mínimas, y ojalá la sociedad y el debate público provea otras formas de desactivar esos conflictos. Pero honestamente, hoy en día, y obviamente tengo sesgo de litigante, pero ¿cómo más puede una mujer enfrentar esas manifestaciones? Entonces pensemos realmente, un mensaje de odio en una plataforma reiterado, me llega todo el tiempo, o le llega a una persona, a una mujer que tiene una voz pública, ¿qué puede hacer? Entonces, vamos a la plataforma. Dependiendo de qué plataforma es un procedimiento diferente entre cada plataforma. ¿Cuál? Ni idea. Porque las reglas que publican las plataformas son profundamente insuficientes para realmente saber qué pasa con mi denuncia, quién la estudia y cómo se estudia, cuánto tiempo va a tardar, cuáles son los criterios. ¿Sí? Entonces, es un sistema de justicia realmente frente al cual tenemos cero o poca seguridad jurídica de cómo funciona. Creo que han ido mejorando, entonces uno pone una denuncia y llega algún correo, usted puso una denuncia, vamos a estudiarla, pero en mi opinión, por ejemplo en Twitter, los requisitos de los criterios de discurso de odio, que igual no es que uno los conozca, porque uno realmente solo lo conoce cuando denuncia. Es muy difícil, en Twitter no hay lo que uno encuentra en la página de Twitter, la explicación de Twitter sobre qué son los criterios que están aplicando, por ejemplo, para tumbar discursos de odio, es absolutamente difícil de entender e insuficiente de lo que está explicando la plataforma. Pero digamos, yo pongo la denuncia, me llega, tú pusiste una denuncia contra este trino, vamos a estudiarlo. Y eso puede ser, vamos a estudiarlo, media hora, un año, ni idea quién lo va a estudiar y cómo, ¿cierto? Y ahí puede quedar colgado el trino o el post dañino, violento, que además conduce a que se reproduzca. Entonces, tenemos esa primera limitante de las plataformas, que por supuesto pues es aplicable a Colombia y a todos los países del mundo, pero otra, y qué pena aquí ponerme demasiado abogada, pero cuando uno va entonces ante la corte, ante los jueces de tutela, que sería ojalá el camino preferente en la cual se judicialicen los conflictos de libertad de expresión, la corte decidió ahora que ese procedimiento ante las plataformas es requisito para acceder a la acción de tutela. Esa es jurisprudencia actual de la Corte Constitucional. Y eso no tiene sentido. Porque es que nosotros no sabemos cuál es el sistema de justicia que administran las plataformas.
No tenemos los criterios para poder evaluarlo. La Corte no puede vía jurisprudencia supeditar el acceso a la administración de justicia para un tema además tan apremiante como lo es la violencia en línea. Decir, no, primero te toca poner la denuncia en Twitter. Tienes que acreditar que pusiste la denuncia en Twitter. Como si eso solventara de alguna manera el problema, ¿sí? Entonces yo creo que existen limitaciones, incluso si uno quisiera judicializar todo, para poder judicializarlo en franca lid, cuando realmente hay un problema y un discurso de odio claro. Yo creo que en esos casos todavía hay muchas ausencias. Sí, y volviendo a lo que, digamos, como a las indicaciones que da la Corte, que en el fondo, pues, muy resumidamente lo que busca es visibilizar que se trata de un tipo de violencia, decir que hay un problema que limita la libertad de expresión, que hay una responsabilidad de los actores políticos y que por lo tanto se puede avanzar también vía un proyecto de ley para que haya pues una responsabilidad para quienes se identifique que están promoviendo y están generando esta violencia. Ahí pues es digamos que es idealmente podríamos pensar que es el camino correcto, pero pues nos enfrentamos a varios problemas, como estaba mencionando Ana, de pues hasta qué punto judicializar, hasta qué punto poder limitar, ¿no?, las expresiones pues que así no nos gusten y sean chocantes, pero también pueden estar en las plataformas, pero sin duda pues es una manera también de elevar el problema y de señalar que hay pues unas responsabilidades en diferentes actores que hacen parte. Este proyecto de ley apenas se está construyendo y puede empezar a mostrar un camino, sobre todo para identificar también las líneas rojas de lo que no se debe poder hacer, porque pues finalmente, y tú lo dices, no podemos esperar que todo la conversación, todos los debates pues estén sujetos a una sentencia de un juez o a que identifiquemos qué es violencia y qué no es violencia. Yo siempre he pensado que tal vez es un poco injusto quienes defendemos la libertad de expresión desde la sociedad civil, esa categoría de una cosa son los discursos chocantes y otra cosa son los discursos de odio. La gente, la verdad, no entiende esa diferencia. Creo que tal vez incluso nosotros mismos muchas veces nos perdemos en saber cuándo es lo uno o lo otro. Yo creo que incluso hay expresiones muy discriminatorias que deben estar en redes sociales. No deben, ojalá no estuvieran, pero debemos permitirlas. ¿Para qué? Para que ahí sí, con la persona orgánica que tiene una reacción así ante una voz pública femenina con la que no esté de acuerdo, pues existan los mecanismos del debate público que la desarman y que la controvierten y que le permiten decir, uy, sí, estaba equivocado, o por lo menos incluso que esa persona piense dos veces la próxima vez que va a hacer un comentario de esa naturaleza. Eso es diferente al discurso de odio. Y el discurso de odio sí es una expresión discriminatoria basada en este caso, por ejemplo, la naturaleza de género o el sexo de una persona, con la finalidad de instigar al odio y a la violencia. ¿Y cómo podemos demostrar que se instigó a la violencia? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando a esa persona les llega una horda de bots que la insultan sistemáticamente, la hacen cerrar la cuenta porque la señora ya no soporta más, o cuando alguien se la encuentra en la calle y no se le echa un café caliente en la cara. ¿Cuándo es violencia realmente? ¿Sí? Entonces, eso es difícil de establecer de cuándo ocurren, cuándo se manifiestan realmente los discursos de odio, que serían los que realmente deben y supuestamente prohíben las plataformas y prohíben los jueces. Son los que realmente únicamente podemos silenciar. Y yo creo que estamos ahorita en el debate público, especialmente en Colombia y en América Latina, empezando a entender esas categorías. Ahora, ¿cuál es el discurso chocante que no es discurso de odio?
Ninguno quiere responder. No sé, porque no quiero decir esas cosas aquí no quiero que quede eso Pero grabado. los insultos pues Sí. son chocantes, pero pues están permitidos también. Pero no basado en género. Entonces, un insulto contra una mujer que sea chocante, pero que no sea basado en género. Entonces, el clásico de esta perra, discúlpeme el lenguaje, ¿sí? Eso es basado en su género y basado en su condición sexual. Pero pues no sé, podría ser, es que cualquier cosa que diga puede ser o muy grave o muy infantil. Pero creo que ese es el matiz con el que estamos jugando ahorita en la categorización de los discursos. Y todavía hay mucho desconocimiento. Alguien sale y critica al presidente y la gente dice que eso es discurso de odio porque odian a Petro. No, el discurso de odio es una categoría específica, legal, que está contenida en tratados internacionales, en la jurisprudencia internacional, en la jurisprudencia nacional y en nuestras propias leyes. Es una categoría jurídica. Entonces, si vamos a empezar a decirle discurso de odio a cualquier cosa, claro, que es el otro camino que toma esta lucha, es el camino de la censura y del silenciamiento, que es catalogar cualquier cosa como un discurso de odio. Sí, vuelve digamos, como al punto también de demostrar que pues, los espacios digitales es importante que los busquemos como espacios seguros, pero espacios donde finalmente pues, habrá todo tipo de conversaciones con las que uno no esté de acuerdo, con las que sienta que son reprochables y que es fácil tomar el argumento de que esto es discriminación o que esto es discurso de odio o que lo que buscan es silenciar, y pues ahí es donde también hay que identificar muy bien y ser pues lo más riguroso y serio posible para no invisibilizar un asunto que es serio y que limita la expresión de mujeres y periodistas mujeres, y no relativizarlo, y al mismo tiempo pues también poder dar una discusión sobre qué se necesita o cómo se dan estas conversaciones en los entornos digitales, donde vuelvo sobre el tema, hay responsabilidades compartidas entre diferentes actores, ¿no? Y las plataformas y los usuarios, digamos que el Estado debe tener un rol también, pero no de intervención sobre los contenidos, porque también ha habido proyectos de ley que lo que buscan es precisamente, hay uno reciente como de hace 3 años que no prosperó, pero que estaba presentado como un intento de eliminar los insultos de las redes sociales, ¿no? Y pues buena suerte con eso, porque entonces ahí es donde también a veces mucha creatividad legislativa termina desviando el debate por otros asuntos y pues perdemos la brújula de hacia dónde debe apuntar la discusión, y donde pues hay que ser tolerante, hay que entender los espacios digitales como son, sin dejar de entender que hay riesgos y cuáles son los motores también de esas violencias. Sí, yo creo que las facultades de intervención deben ser mínimas. El 20 y la FLIP han estado de acuerdo en eso, y es pues la legislación que regule esto siempre muy peligrosa y puede ser muy mal utilizada. Eso no quiere decir que no hayan formas de intervención. Yo creo, se me ocurren dos, hemos venido pensando en el 22 cosas que son importantes, y es, la FLIP lo ha hecho hace mucho tiempo, pero es dar un nuevo paso, es cómo se invierten los recursos públicos en el tema de comunicaciones. Entonces la FLIP lleva años haciéndole cuenta al tema de la pauta. ¿Cuánto invierte tal mandatario en pauta? Digamos, los gastos de Duque eran astronómicos, y creo que cada presidente se supera con el pasado, y los alcaldes, y lo usan como plataformas políticas. Pero el siguiente paso de eso yo creo que también es pensar, ¿puede un funcionario público con recursos estatales pagarle a una granja de bots? Esa pregunta sí tenemos que empezar a hacerla, y no pueden empezar a esconderla como no, es que contratamos un asesor buenísimo que sabe un montón de redes sociales y de internet, y el tipo va y terceriza eso en una granja que coge a cualquier mujer a destruirla porque es una opositora política. Y por supuesto, no solo con las mujeres, lo hace como estrategia política generalizada.
debemos poder por lo menos auscultar el uso de esos recursos públicos. Si esa es una estrategia de un mandatario, de un alcalde, de una persona que está empleando recursos públicos, no sé, digamos, la manera en que podría regularse o prohibirse o controlarse, pero sí tenemos derecho a saberlo. Si el alcalde de Bogotá tiene contratada una granja de bots para que le aplaudan cada cosa que hace y para generar en la opinión pública la sensación de que él es apoyado masivamente, eso es un problema democrático, institucional, que además se está gestando con nuestros recursos. Entonces yo creo que esas primeras intervenciones que de nuevo la FLIP ha invertido mucho tiempo en poner el dedo en dónde se gasta la pauta, que es un poco esa misma pregunta. Esa es plata nuestra. Entonces, si usted la va a pagar en espacios en medios de comunicación, queremos saber cuándo, cómo y por qué. Entonces, por un lado el auscultamiento sobre granjas de bots o el nombre que se le quiera poner, y por el otro, que es ya más una estrategia de usuaria de redes sociales. Yo creo que muchas veces, y nos referimos de nuevo no al señor bot, sino al señor que orgánicamente responde a algo violento en línea, sí hay realmente una parte de esa manifestación que no comprende el alcance de lo que está diciendo o la consecuencia de lo que estoy diciendo. Y con esto no lo quiero exculpar, ¿cierto? Entonces hay un sector feminista que dice, estamos cansadas de tener que explicarles todo y lo que tenemos es rabia y vamos a tener rabia. Yo creo que eso es válido y yo creo que eso es necesario en un movimiento tan importante como lo es el feminismo. Es necesario ese nivel de rabia, pero también es necesario otros niveles de rabia y de mayor comprensión. Y de verdad, se los juro, hagan la tarea, cojan a una persona que parece un energúmeno, insulta a una mujer y le dice una cosa espantosa en redes sociales, intervengan y háblenle, pónganle el spotlight a esa persona, los reflectores sobre esa persona y que esa persona empiece a convertir esa manifestación, ese discurso de odio, ese acto discriminatorio en esto no es un mensaje anónimo que esta señora nunca va a leer. Esto es una cosa que tiene consecuencias en la realidad. Venga, yo le explico, cualquier otro usuario, y no desde el lugar de ven te explico porque yo lo sé todo, sino ven yo te muestro para que tú seas capaz de tener empatía, esto que tú dices, ¿qué genera en mí? ¿Y qué generan otras mujeres? Y en mi experiencia, en el 90% de los casos, no digo pues que es una labor de cambiar mentes ni nada, pero pareciera que la persona dice, ah, bueno, sí, no lo había visto desde ese punto de vista. Entonces, es el eterno debate que ahora creo que está muy presente en el feminismo, es quiénes, ¿por qué tenemos que andar explicándole a los hombres cis, blancos, privilegiados, las cosas malas que hacen? Porque toca seguir explicando, porque siguen sin entender. Y entonces la reacción de que cualquier cosa que digan es cállese, silencio, eso es violencia política, ¿a qué conduce? Fenómenos como Milei en Argentina, en mi opinión, que es una cantidad de gente que se siente que no está siendo entendida, que no está siendo representada y que además cuando salen a hablar viene una cantidad de gente a decirle ni siquiera te voy a explicar por qué te equivocas, pero sentencia judicial te equivocas y punto. Entonces yo creo que sí, desde la sociedad civil que defiende la libertad de expresión, sí es necesario entrar en esos debates, por más desgastante y por más difícil y agotador que a veces eso sea, y yo creo que esa es la vía para desactivar a esas personas orgánicas. Y ahí, para terminar, que ya se nos acabó el tiempo, creo que en esa dinámica también de las redes sociales, pues tiene una fuerza que muchas veces puede ser más relevante o de mayor impacto que una decisión de un juez, ¿no? Y es pues esa exhibición, es mostrar pues quién está también trayendo un discurso violento, quién está promoviendo pues cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Y creo que ahí hay una fuerza de las redes sociales en esa misma multiplicidad de voces y en esa misma capacidad de mostrarlo. Entonces ahí hay una, no voy a decir autorregulación, pero hay como un mecanismo también que está al alcance de todas las usuarias y usuarios de las redes sociales que pueden también contribuir a eso. Entonces hay que sopesar también este tipo de dinámicas cuando hablamos de
de entender las dinámicas de las redes sociales, que insisto, muchas veces pues tenemos propuestas con buenas intenciones, pero que técnicamente no son viables o que pues terminan generando el efecto contrario, que puede ser pues traer más censura en un espacio que es sumamente importante para poder seguir expresando y divulgando temas cruciales en la discusión pública. Sí, y tramitándolos. Creo que es la forma, hay que tramitar ese sentimiento, porque lo que genera esa violencia es el machismo, la misoginia, el patriarcado, y eso simplemente toma nuevas formas. Dije el patriarcado, tocaba decir el patriarcado. Muchas gracias, Ami, por esta invitación. Asomedios, perdón. Por esta invitación. ¿Tienes una pregunta? ¿Claro? Bueno, con permiso me paro. Mi nombre es Luana Victoria Delgado Niño, tengo 12 años de edad, ganadora del premio Antonio Nariño a Periodismo Vivo y acabo de terminar un diplomado en la Universidad del Externado. Bueno, yo en mi municipio, en las elecciones pasadas que vimos, yo hice un debate. ¿Por qué? Porque soy niña y sé que los que quieren ser alcaldes, que los candidatos no toman en serio a la niñez. Y yo como niña y mujer siento que es importante que se vea a los niños como un futuro, no que solo nos digan, ustedes son el futuro, ustedes tienen que mejorar lo que nosotros dañamos. No, ustedes nos van a dar las claves, nos van a ayudar para que próximamente podamos pues mejorar lo que ha sucedido y el trabajo que tenemos nosotros se nos haga un poco más fácil. Son claves que nos tienen que dar. Yo llegué, hice mi debate, yo dije, voy a hablar, invité a los 3 candidatos. Yo dije, yo me voy a hacer aparte, yo no tengo posición política en este momento, tengo lo mío personal, pero eso es aparte. Dije, los invité a los 3. Guayabal de Siquima, se me olvidó decirlo, Guayabal de Siquima, Cundinamarca, no es tan lejos porque a veces dicen que es Guayabal de Armero, no es Guayabal de Siquima, los invito a que lo conozcan. En ese momento yo dije, voy a comenzar a hacer mi debate, me senté, los llamé a los 3, hice mis preguntas en base al Plan de Desarrollo Nacional, también en base a documentos que me aportó Niñez Ya y la Comisión Accidental para la Infancia y Adolescencia del Senado, de la cual yo soy representante de la niñez. Entonces, lo hice. Un candidato dijo, no puedo, yo estoy ocupado, cambiamos la fecha por él. Él dijo, bueno, ok, pero es que tú tienes 12 años, ¿sí? Estás muy niña. Yo dejo que hagan el debate y yo participo si modulas con la persona que yo dije, X persona. Y entonces quedamos así con mis papás. ¿Por qué tener 12 años y ser mujer es un impedimento para que yo pueda compartir y debatir con ustedes y que todos los niños y niñas podamos poner nuestras dudas? Dije, pues entonces, lo siento, igualmente sigue invitado, pasó el tiempo, los otros candidatos confirmaron, dijo que sí y no asistió al fin al debate. Un debate exitoso, con respeto, y pues la persona siempre fue como la persona, ese candidato, diciendo que yo no podía. En el debate yo demostré lo triste que estaba como niña que lo había invitado y dije, pues genial que estuvieran los 3, hasta los pusimos a jugar piedra, papel o tijera ese día. Y él simplemente no dije, yo solo dije, siento que él no está con la niñez, que lo único que quiere, me basé en su plan de desarrollo, lo único que quiere él es repartir dulces en Halloween y los aguinaldos en Navidad. Textualmente eso era lo que decía. Y no me siento identificada ni siento que cumpla con todo lo que los niños y niñas necesitamos. Nada. Entonces el señor se ofendió. Empezaron a hacerme una serie de ataques por redes sociales de que yo era manipulada por ser niña, yo era manipulada y que habían personas políticas detrás de mí para poder dañar a este candidato cuando en ningún momento sí respetó nada, y que yo simplemente era una niña y que yo no iba a lograr cumplir con las expectativas de un debate. Y empezaron a atacarme. El día de las elecciones yo fui a revisar cómo iba todo, acompañé a mis papás y le saludé a los 3 candidatos y les dije, hola, ¿cómo están? El señor me negó el saludo
y he sido atacada últimamente por el simple hecho de yo querer mostrar mis opiniones y ayudar a la niñez. En ningún momento se respetó. Y es ahí donde uno dice, te estás metiendo con una niña de 12 años, tú eres 50, 30 años mayor que yo, y te estás metiendo con una niña de 12 años. En serio, esto me parece, yo debería tener en algún momento este tipo de comportamientos, no tú. Yo estoy en desarrollo, tú ya eres adulto. Tú ya eres una persona de 40 años que tiene ya recorrió su vida. ¿Por qué haces esto? Y es donde me siento identificada con lo que han dicho en este conversatorio. ¿Cómo te llamas? Luana Victoria Delgado Niño. ¿Cómo? Luana Victoria Delgado Niño. ¿Me pueden conocer? Luana Victoria. Luana Mediática, me dicen. Luana Mediática, guau. Yo creo que tú eres fabulosa. No te dejes de esos tipos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luana. No creo que podríamos haber terminado de ninguna otra mejor manera que con tu historia y pues con tu empeño también, y es precisamente mostrar una voz que tiene toda la validez y que pues no está siendo escuchada. Y qué bueno hacerle llegar ese mensaje a... No entendí si él quedó de alcalde. Claro. Pero bueno, pues muchas gracias por compartirnos eso. Y pues muchas gracias a ustedes por venir y por acompañarnos en la charla. Gracias, Ana, también. Gracias, bueno. Jonathan. Gracias a Asomedios. Gracias al Ministerio. Chao. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información. Compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial.